Vamos a meternos en un tema más espinoso. ¿Cómo ha sido tu vida en relación amorosa? Bueno, yo creo que ese ámbito es complejo para todo el mundo, pero evidentemente por la condición que uno tiene, pues de pronto hay como unas brechas un poco más grandes, pero siento que en general los hombres con los que me he relacionado nunca han visto eso como un problema. Hola, sean bienvenidos todos a este nuevo episodio de JG Podcast. Un episodio especial el día de hoy porque tenemos a una maravillosa invitada. Como siempre, como todos los que pasan por aquí, tenemos a una maestra de francés, je parle. Tenemos a una maestra de inglés. Do you speak English? Mejor dicho, tenemos a una licenciada en lenguas modernas. Una persona que para mí es digna de toda la admiración. Colombo, Suiza. Con ustedes, Juliana. Hola, Juliana. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí. Gracias por recibir la invitación. Gracias a ti por hacerla. Bueno, estamos aquí en este episodio de JG Podcast. Queremos mostrarle a las personas quién es Juliana. Este es un espacio donde personas como nosotros, que llamo yo invisibles, nos hacemos visibles. ¿Quién es Juliana? Puedes decirme de pronto en 5 palabras que te definan y que vos digas, estas 5 palabras me hacen a mí especial, o estas 5 palabras me muestran como Juliana. ¿Cuáles serían esas 5 palabras? Bueno, siempre me ha parecido difícil definirme en tan poquitas palabras, pero pienso que la resiliencia es la número 1. Pienso que la alegría también. Considero que soy una persona alegre, que le pasan muchas cosas, pero que mantiene la alegría. Entonces diría que es la segunda. La tercera quizás sea, no sé, curiosidad. Me parece que es una palabra que también me describe porque siempre quiero como saber más cosas, investigar, descubrir, aventurear. Faltan 2, ¿no? ¿Cuál sería otra? Te voy a decir una, te la voy a soplar. Fortaleza. Fortaleza, ok. Bueno, sí, las personas suelen verme como alguien fuerte. Yo personalmente no siempre me he sentido de esa manera, pero sí es verdad que es una palabra que suelen decirme constantemente, la fortaleza. Y la quinta, pienso que es como la entrega, que siento que me entrego en lo que he decidido emprender, me entrego totalmente. Qué bueno. Mira que yo estoy convencidísimo de que 5 palabras son muy pocas para definirte, pero ya con eso me das a mí un poquito de herramientas para empezar a conocerte un poco más. Pero si yo empiezo a descifrarte como yo te percibo, pues no le voy a dar la oportunidad a las personas que nos están viendo de que conozcan quién es Juliana. ¿Quién es Juliana? ¿Qué edad tiene Juliana? ¿Dónde nace Juliana? Bueno, yo nací en Armenia, Quindío, en todo el corazón del eje cafetero. Este mes cumplo 36, dentro de 14 días. Y bueno, he vivido por fuera del país también muchos años. Cuando estaba muy pequeña, mis papás me llevaron para Europa y vivimos allá en Suiza durante aproximadamente 17 años, con interferencias porque no estuvimos allá del todo, viajábamos a Colombia, regresábamos, volvíamos y bueno, así nos la pasamos un tiempo. Hasta hace ya 13 años, 14 creo que va a ser en este octubre, que regresé a Colombia del todo. Ya me instalé de nuevo acá en Colombia. Ok. ¿Cómo describirías tu niñez en Armenia? Los pocos años que alcanzaste a vivir. Bueno, mi niñez en general fue un poquito movida, por lo mismo que te digo, viajábamos mucho,
veníamos a Colombia, volvíamos a Suiza y así nos la pasamos. Pero los años que viví acá fueron años felices, siempre fue con mucha unión de familia, la familia de mi mamá es muy unida, entonces crecí con primos y la verdad fue una niñez bonita. Me parece que tuvo, bueno, hubo partes también un poco complejas, pero en general sí fue bonito. Bueno, perfecto. Hablando del tema de hacer visibles a las personas que muchas veces son invisibles, yo lo llamo el mundo de los invisibles, porque cuando uno no tiene una situación de discapacidad, uno no dimensiona todo lo que hay en ese mundo. Uno no, o sea, pasa desapercibido, creo yo. Yo una vez ingreso a este mundo, empiezo a ver todo ese panorama y entonces ahí es donde uno dice definitivamente hay mucho por explorar, por mostrar, por conocer, de cómo es vivir, cómo es sentir con una situación diferente. Entonces, cuéntanos acerca de tu condición. ¿Cuál es el nombre? De pronto, si tienes datos de por qué se da, mejor dicho, ilústranos. Ok, bueno, sí, yo sí he hecho varias investigaciones al respecto. Resulta que es una condición física que se llama artrogriposis múltiple congénita, AMC. Y básicamente es que tenemos las articulaciones atrofiadas, significa que están o bloqueadas, significa pues que no las podemos mover, estirar, y hace parte de las enfermedades raras. Hay una familia que se llama las enfermedades raras que justamente queda un poco complejo saber por qué se dan, o se dan por bastantes razones que no se pueden solo centrar en una, entonces son raras. Y esta hace parte, en un comienzo se pensaba que no tenía nada que ver con genes, o que no podía ser, digamos, pasada de una generación a otra. Después se hicieron más estudios y se dieron cuenta que a veces algún cromosoma del papá que lastimosamente congenia con otra persona, como la mamá, que también lo posee, puede hacer que los niños, los bebés que tengan, nazcan con esta condición. En mi caso fue porque mi madre le suministraron un medicamento que no se podía al momento del embarazo. Y era un medicamento que ya estaba supuestamente descontinuado porque en otras partes ya se habían enterado justamente de los daños que ocasionaban en las madres que estaban gestando. Pero pues como estamos en Colombia y acá todo es posible, pues esa medicina la siguieron vendiendo y a mi mamá se la suministraron a eso de los 6-7 meses de embarazo. Por eso fue que no me pude terminar de desarrollar bien, por así decirlo. Es un medicamento que fue bastante conocido, fue muy famoso, hicieron muchos estudios sobre eso, que es la talidomide, no sé si has escuchado en algún momento. Y bueno, básicamente era un medicamento que servía para, no sé si para las contracturas musculares, en todo caso era para el dolor. Y pues lo descontinuaron porque era malísimo y bueno, lastimosamente a mi mamá se lo dieron en ese momento y eso fue lo que ocasionó que yo naciera con AMC. Definitivamente encontramos que en un país como el nuestro siempre hay ese tipo de situaciones, de errores. Lastimosamente a veces pues nos toca vivirlo a unos y pues otros nos salvamos de experimentar esas situaciones. ¿Tú y tu familia cómo percibes que abordaron esta situación? Es raro porque en realidad nunca fue como algo en lo que se basaran para tratarme. No sé si a cada uno de mis primos se les dio pelas o regaños internos. No sé cómo se habrá manejado esa situación, pero en realidad, en todo caso, con la familia materna, que es con la que más compartí, nunca me hicieron sentir como diferente o incómoda, no.
Mi mamá siempre me inscribió en colegios normales, heteronormativos, por así decir, y yo siempre era la que me adaptaba al entorno. Nunca estuve en un entorno adaptado a mí, siempre al contrario. Entonces, en la familia de mi mamá nunca tuve molestias por ese lado. Siempre me trataron de una manera sí, de hecho a veces se pasaban. Normal, sí. Sí, a veces se pasaban y como que ayúdeme, no, usted puede sola, ¿cómo así? Bueno. Qué bueno. Sí, qué bueno porque, bueno, era una manera de verte con la normalidad de cualquier niño, el caso que fuera, y considero que esto en lugar de afectar tendría que haber sido como una manera de fortalecerte. Yo creo que claro, diste con un núcleo familiar que sí lo supo entender y lo supo manejar de una manera. Seguramente ellos tuvieron su acompañamiento para saber cómo lidiar con la situación y no de pronto retransmitirte a ti una inseguridad y casos como hemos visto en muchas otras personas, que hay que tratarlo así, que llevémoslo así, que con guantecitos de seda, que pobrecito, que no puede. Claro. Entonces yo creo que fue un acierto, entonces, si no llegaste a explorar ese tipo de situaciones. Exacto. Me decís que tuviste una vida bastante movida de un lugar a otro, o sea, de muy pequeña te fuiste a Suiza entonces. ¿Cómo fue vivir en otro país diferente al tuyo? Sí, yo tenía 3 años cuando me llegaron la primera vez para Suiza y allá mis papás pues obviamente buscaban. Hace 36 años pues no había, digamos, tanto avance a nivel de Colombia, en la salud, en la tecnología, en las cosas que de pronto mi mamá, en el momento en que necesitó sentarse a pensar, pues cayó en cuenta de que de pronto Colombia no era como la mejor opción para criar a un niño con necesidades especiales. Entonces pues decidieron irse para Suiza y yo tenía 3 años cuando llegué. Y pues es otro mundo, la verdad, es muy diferente, todo es bastante, no, diferente es la palabra, la verdad es otro mundo. Tiene sus cosas buenas como sus cosas malas, digamos que a nivel de las cosas que se necesitan allá, lastimosamente pues hay muchas más personas con discapacidad, diferentes discapacidades. Entonces las ciudades, los transportes, las instituciones, todo está adaptado para todo el mundo. Por ese lado es bastante bonito porque pues digamos que todos pueden movilizarse y hacer su vida un poco menos difícil, pero también está el lado, digamos, de que todavía son países donde hay un poco de racismo. Yo soy mujer con una condición de discapacidad y fuera de todo latina, colombiana. Son muchas cosas que cargar cuando uno vive en el extranjero. Y bueno, sí fue un poco complejo, pero como lo dijiste ahora, todas las cosas que uno vive difíciles son las que le sirven a uno para forjar el carácter y para uno irse como construyendo como persona. Entonces, pues, nada, sí. Pero mira que a mí se me abre un panorama bastante amplio y de pensar cómo es la vida en otro país, viviendo allá, y tú con ese porte europeo, con ojos claros, ¿sí? Y es lo que yo siempre digo. A mí, digamos, aquí en el mismo Colombia, en Bogotá, yo viví muchísimos años y yo percibí ese racismo, como esa discriminación, y yo decía, esta gente lo discrimina a uno aquí y no saben que cuando van a Europa, allá los negros son ellos. Lo digo porque en algún momento tuve la oportunidad de salir a Europa y así lo viví, y a muchos, por simplemente ser colombianos, por mostrar el pasaporte, ya lo empiezan a terapiar y a relacionarlo a uno con pasados oscuros colombianos como el narcotráfico y cosas así. Entonces es bastante molesto. Por ese lado te entiendo, pero por otro lado siento, y estoy casi convencido de eso, me hablaste de la modernidad de un país como Suiza, y entonces yo estoy convencido que definitivamente un país diferente al nuestro, lo he visto, o sea, se ve en redes sociales, es un poco
mejoren esas calidades y condiciones para personas como nosotros que tenemos algún tipo de discapacidad. Desmiénteme si es que no lo estoy pensando así. No, así es. Lo que pasa es que también hay que ver que Colombia es un país muy joven. Sí, Europa nos lleva años luz de avance en todo el tiempo que ellos han recorrido. Entonces, claro, ya tienen claras muchas cosas que para, lastimosamente, países de Latinoamérica todavía son solo simples sueños, simples metas que se quieren alcanzar y no se han logrado aún. Pero en Europa, claro, ya hay demasiado avance, ya hay muchas cosas encaminadas a las personas que lo necesitan, que tienen necesidades diferentes, porque también la población de ellos es, como te decía, no sé en qué consista, pero en la población europea hay más discapacidad que en las poblaciones latinoamericanas o afroamericanas, no sé por qué. En ese lado sí eso hace que tengan queda de tarea buscarlo, pero sí se ve mucho más personas con condiciones físicas, mentales, en fin, necesidades diferentes, y por eso yo creo que ellos ya la tienen muy clara en ese ámbito. Eso tiene que hacer definitivamente que tengan un nivel de conciencia mayor de qué se necesita, qué se requiere, y pues teniendo, como lo mencionas, una población un poco más alta en temas de discapacidad, pues ellos ya saben cómo maniobrar, cómo manejar la situación. Uh-huh. Bien, ¿por qué lenguas modernas? ¿Qué te inclinó? Bueno, en realidad tengo que echar a mi mamá al agua, porque yo lo que quería estudiar era otra cosa inicialmente. Uh-huh. Pero ella me dijo, mira, tú ya hablas idiomas, se te facilita mucho. Yo creería que debes usar lo que ya tienes como herramientas, y si más adelante quieres estudiar otra cosa, enfocarte a otro, la educación siempre va a tener que ver con todo lo demás, entonces no va a haber problema. Y creo que sí fue una decisión acertada, porque yo ya hablaba inglés, ya hablaba francés, entonces pues sí son herramientas hoy en día, bueno, hoy en día siempre, pero digamos que hoy en día se nota mucho más que los idiomas abren muchas puertas. Uh-huh. y entonces que le dan a uno muchas más oportunidades de todo en la vida. Entonces estuvo bien, me pareció que el consejo de mi mamá era un buen consejo, y bueno, así fue, estudié lenguas modernas. Yo creo que fue un acierto porque sí, definitivamente uno tiene que mirar lo que puede representar para uno una ventaja, y ya teniendo dominio de varios idiomas, pues uh-huh, andate por aquí, que por aquí es más derecho. Exactamente. Sí, realmente fue un acierto de tu mamá, y mira que a veces a muchas personas les cuesta identificar cuáles son esas ventajas o esos talentos que tienen los niños. Yo escuché por ahí una cosa, no sé si sea mito, que en Europa a los profesores de primaria les pagan más que a los universitarios. ¿Por qué? Porque se especializan en buscar ese talento de los niños, uh-huh, para ponerlos a que realmente estudien o que fortalezcan sus habilidades en lo que son buenos. Exacto. Entonces, pues, definitivamente tu mamá se sacó un 10 ahí. Sí. Yo digo que no obró mal, al contrario. Bien, hablemos de preguntas un poco más tópicas de cómo es relacionarte socialmente con las personas. O sea, tenemos ese panorama del exterior, y aquí, ¿qué te motiva regresarte a Colombia? ¿O cuál es la situación por la que te regresas a Colombia? Bueno, en realidad yo creo que fueron varios factores. Primero, hace tiempo que yo tenía como la curiosidad, palabra que mencioné anteriormente, de saber lo que era realmente vivir en Colombia, porque los años que yo viví acá pues fueron pocos. Ya luego nos fuimos, cuando el terremoto, nos fuimos ya a instalar un poco más de tiempo allá en Suiza. Uh-huh. Y nos quedamos siempre como 7 años. En esos 7 años vinimos como en 3 ocasiones de vacaciones, pero
Y en esa época yo ya era, digamos, adolescente, casi adulta, y ahí fue que empezó como la curiosidad de, bueno, está bien, yo vengo a Colombia y es muy chévere, que la chiva, que el paseo, que vamos allí a hacer todas las cantidades de cosas que la familia siempre tiene planeado para uno cuando uno viene de viaje, pero yo quería como más, o sea, saber cómo era realmente vivir aquí, o sea, qué era, cómo era, justamente, pues... Sí, Colombia era como se pintaba en las películas. Exacto. Y por otro lado, pues también mi mamá ya también quería regresar porque mis abuelos ya estaban haciéndose mayores y ella ya quería también pues estar con ellos lo que más se pudiera. En fin, dialogamos y pues creo que fue una buena decisión. Y ahí fue cuando pues decidimos regresar. Para mí fue un cambio súper abrupto porque la verdad pues como dice mi mamá, yo soy más europea que otra cosa en cuanto a educación y a crianza. Entonces llegar acá y ver realmente cómo era que funcionaba todo, ver que muchas de las cosas de las películas que mencionamos pues sí son reales. Y bueno, para mí fue difícil, el primer año fue un año muy muy difícil, en algún punto sentí que me quería devolver, que eso no era para mí, que yo había cometido un error, pero ya después como que fui conociendo más la gente, me hice amigos, ya decidí entrar a la universidad, entonces como que me fui adaptando poco a poco, pero el primer año casi me muero. Bien, pero entonces mira que ahí hablamos nuevamente de esa fortaleza, más que toda esa fortaleza mental de uno decir, no me voy a quebrar por esta que está pasando, sino que voy a maniobrar y voy a trabajar con esto para que la situación sea más favorable. ¿Te relacionaste con personas aquí? ¿Cómo fue relacionarte con personas aquí en Colombia? ¿Hubo dificultad o todo bien? Yo creo desde hace ya un tiempito que la actitud lo es todo. Siento que en alguna época de mi vida, cuando tenía mucha dificultad para, sobre todo, aceptar mi propia condición y mi realidad y saber que así siempre iba a ser y que ya dependía de mí qué iba a hacer con eso. En ese comienzo siento que era mucho más difícil la adaptación social y acercarme a las personas y dejar de pronto como que hubiese una puertica abierta para que entraran a socializar. Siento que al yo misma como de pronto no querer afrontar las cosas, las personas no eran capaces tampoco de afrontarme a mí. Hoy en día pues vuelvo y digo, la actitud siento que es como lo más importante, porque en definitiva yo creo que todo es un reflejo, yo creo que todo es un espejo. Entonces pues como conforme yo me vea, siento que es lo que demuestro, en lo que vibro, y las personas lo sienten y se sienten un poco también más confiadas, porque ya de por sí a las personas todo lo que es diferente causa miedo, ¿sí? Y tal vez de una rechazo, como que, uy no, ¿qué es esto? Esto es raro, no me gusta, sin de pronto querer ir más allá de tratar de entender o conocer. Entonces, si uno mismo ya tiene una actitud diferente, como de que, está bien, quiere sentarse a hablar, sí. No quiere, bien pueda, sigue su camino y todo bien. Claro. Mi vida sigue y todo está bien. Siento que esa actitud ya relaja un poco más también a los demás, como, esta es una persona que se tiene confianza, que no tiene problema para con ella misma, entonces de pronto es más abordable. Porque a mí misma me ha pasado de pronto a veces que me he querido acercar a personas que también de pronto tienen condición, algún tipo de condición diferente, y es eso, de pronto estar predispuesto a que esta ya viene a decirme algo maluco, esta ya qué me va a decir, o esta sí puede caminar, entonces, o esta no puede. Siento que eso de una también hace que los demás, ese reflejo se ve en uno, y uno de una como, no, mejor no me le acerco, yo creo que no me quiere saludar, no, mejor no le hablo. O que entonces, voy a llegar a incomodar y cosas así. Pero si uno tiene la actitud adecuada, yo creo que todo fluye más fácil. Entonces, sin embargo, pues eso no es como que resuelva el 100% de la situación, no.
siempre va a haber pues a veces dificultades con ciertas personas, algunas personas mayores de edad que no logran de pronto entender bien o verlo a uno de una manera más allá que solo lo físico que están teniendo enfrente, o otras personas que simplemente piensan y tienen derecho pues que esté bien o que esté mal, eso ya cada quien, pero pues cada quien tiene derecho a pensar lo que desea. Y también me he encontrado con personas que creen que somos bichos raros, que de dónde salimos y como que qué miedo. Entonces, pues bueno, lo que creo que hay que hacer es saber manejar eso, como más bien como que resbale, como que, bueno, esta me está tirando como mala vibra, ¿qué pasa por un ladito? Claro. Y ya, porque todos pensamos diferentes y todos vemos todo diferente. La mala vibra se la tiran hasta el que no tiene nada. Exactamente. Eso es así. Entonces, mira que bastante interesante porque eso es muestra de que cuando uno se acepta a uno mismo, pues eso mismo refleja a uno frente a las otras personas. Y lastimosamente, hasta la persona que no tiene absolutamente nada en su cuerpo, que está en perfectas condiciones, va a experimentar o el rechazo. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Porque no habla, porque sí habla, porque miró, por cualquier cosa. Que tu voz es muy aguda, que no, por cualquier cosa. Por lo que sea, siempre vamos a experimentarlo. Y de ahí lo importante de sabernos relacionar y con quién nos vamos a relacionar. En tu vida vamos a meternos en un tema más espinoso. ¿Cómo ha sido tu vida en relación amorosa? Bueno, yo creo que ese ámbito es complejo para todo el mundo, pero evidentemente por la condición que uno tiene, pues de pronto hay como unas brechas un poco más grandes, pero siento que en general los hombres con los que me he relacionado nunca han visto eso como un problema. Siento que no es como que sea el centro de atención de la relación o no, porque por lo mismo yo nunca me he visto así tampoco, nunca me han tratado así mis allegados, entonces no estoy acostumbrada tampoco a de pronto estar con personas que sientan que uno todo el tiempo necesita como es evidente que pues hay de grados a grados en las discapacidades y que hay personas que necesitan mucha más ayuda, mucha más apoyo. En algún punto de mi vida necesité mucho más apoyo del que ahora tengo, porque pues yo misma he ido como buscando la formita de hacerme la vida más amable. Entonces pues hoy en día siento que mi discapacidad se ha reducido bastante. Entonces las personas que se han relacionado conmigo y sentimentalmente no siento que nunca haya sido como algo realmente que imposibilite o que sea un punto como de quiebre o de problema. No, los problemas han sido por otros lados, sí. Pero nada que ver con mi discapacidad. Perfecto, qué bueno oír eso, qué bueno escuchar de que llevas una vida lo más tranquila posible y en paz, que es lo mejor. Proyecciones a futuro, de pronto has tenido en pensamientos de pronto querer ser mamá o algo así. No deseo ser madre. No, ya estoy operada y todo, la verdad. Hace 3 años y medio que estoy operada. Bueno. Tomé la decisión. No sé, es un poco complejo. Yo no juzgo ni voy nunca a decir que está mal tener hijos, ¿no? Cada quien tiene derecho a vivir a su vida y a complementarla con lo que cada quien piense que es lo correcto. En mi caso, siento que desde pequeña tuve muy claro que no quería, que primero tenía que buscar yo la forma de hacerme cargo de mí misma, que ya en un mundo que no está para nada adaptado para nosotros, pues ya es tremendo trabajo. Y sí, además de todo, tener también la responsabilidad de un tercero, que es totalmente mi responsabilidad. No, siento que desde pequeña tuve eso claro. Cuando yo tengo una hermana a la cual le llevo 11 años y prácticamente pues mi mamá y yo éramos quien cuidábamos de ella porque mis papás ya se habían separado, mi papá vivía por otro lado
Y con mi hermana también aprendí mucho. Yo vi cómo de pronto también se ven afectadas las personas alrededor de uno. Uh-huh. Yo como persona con condición física, y pasaron muchas cosas. Ella en algún punto incluso le hicieron bullying en el colegio porque yo iba por ella al colegio y ella se sentía incómoda. Fue todo un poco complejo en algún punto, y todo eso me sirvió mucho como de retroalimentación para pensar si en algún punto yo quería volver a pasar por eso y hacer que otra persona pasara por eso. Entonces, no, fui creciendo con la mentalidad que en mi caso no quería ser madre. Sí. Y ya luego también por temas prácticos, llevo ya muchos años tratando de buscar la manera más fácil de hacer mis cosas. Sí, pues vivir no es fácil de por sí, pero entonces tratando como de buscar la practicidad, me mandé a operar. Entonces ya ahí tenía muy seguro, de hecho me tocó prácticamente convencer al médico, que es pues mi médico hace muchos años, de que lo hiciera porque él no quería, pero usted está muy joven, pero puede cambiar de parecer, y yo yo desde que tengo como 11 años sé perfectamente que no quiero ser madre. No tengo nada en contra de los niños, son increíblemente hermosos, me encantan, soy madrina, tengo amigos con hijos, me la llevo muy bien con los niños, pero todos con carácter devolutivo. No, tuyo. Los que puedan devolver cuando se ponen maluquitos, esos son los que me gustan. Bueno, ok. Bueno, interesante ver tu postura, respetable, está muy bien. En lo personal, yo si hubiese sido tu médico te digo lo mismo. Sin embargo, entiendo la situación y la forma en la cual tú abordas el tema. Y hoy en día, que hago parte de este mundo, es algo que yo lo he contemplado también. Y de ver cómo estamos en este mundo. Sin embargo, pues más adelante, en mi caso, ya lo miraré. Bueno, hemos abordado temas bastante importantes desde el ámbito social, de cómo es vivir en otro país diferente al en el que naciste, pero pues me surgen también otras preguntas y otras ya son más del tipo personal, ¿no? ¿Cómo es un día normal de Juliana? ¿Te levantas? ¿Cómo transcurre? Cuéntanos. Bueno, pues yo tengo un perrito y un gatito. Entonces, normalmente siempre me despierta uno de los dos. Por lo general el gato, que es el más hambreado. Entonces despierta pidiendo comida. Entonces, bueno, nada, me levanto. Les doy de comer. Hago el desayuno, como yo también. Por lo general trato de que comamos todos a la vez. Sobre todo porque ellos son muy cansones y quieren entonces comérselo de uno. Entonces, pues bueno, desayunamos. Si es día de hacer oficio, prácticamente se me va a mediodía porque yo no suelo ser capaz de hacer como, ay, voy a hacer esta partecita y mañana hago esta otra parte. No, si yo digo que voy a hacer oficio es todo, o sea, termino todo. Todo de una vez. Exacto, entonces bueno, cuando es día de oficio es un día fuertecito porque me canso barriendo una baldosa, pero la doy toda. Preparo el almuerzo, pues yo misma cocino. Uh-huh. Saco al perrito. Vivo cerca de un parque, entonces voy al parque con él, doy una vuelta, me fumo un cigarro. Suelo ser muy social, entonces siempre estoy con mis amigos, por lo general. Uh-huh. En mi casa siempre hay como una habitación de visita, exactamente, ya sea para familia o para amigos, pero suelen visitarme pues muy de seguido. A mí me gusta vivir sola, pero no estar sola, es gracioso. Me gusta tener mi espacio en donde yo puedo hacer como me guste, como me plazca, que nadie me diga qué tengo que hacer ni cómo, pero me gusta compartir mi espacio con las personas que yo de agrado. Elijo. Uh-huh. Ajá. Actualmente no estoy ni estudiando ni trabajando. Digamos que ha sido como una etapa un poquito movidita, de muchos cambios, de muchas cosas que han pasado, sobre todo a nivel familiar.
Entonces es como, digamos que es como un sabático. Ujú. Prontamente voy a hacer un viaje que espero que me sirva mucho, como suelen hacer los viajes, los paseos, conocer otros lugares, otras culturas. Creo que es lo único que nos llevamos de acá y lo que realmente nos sirve para entender en qué mundo vivimos. Entonces, eso. No estoy entonces en este momento ni laborando ni estudiando. Cuando estoy acá en Pereira me la paso mucho en la casa. Si salgo mucho a patinar. Me gusta mucho patinar. Ujú. Es una actividad que había dejado hace ya mucho tiempo, durante mucho tiempo, tristemente, pero que agradecidamente volví a retomar hace poco. Entonces, pues trato de salir a patinar todos los días, así sea un ratico. Sí. Sino que acá en Pereira es complejo por las lluvias, no siempre El le clima está agradable. facilita. Exacto. Me gusta de vez en cuando salir por ahí a tomarme unas cervecitas con los amigos, charlar, de pronto ir a bailar de vez en cuando, también es una actividad que me gusta bastante. Y bueno, así más o O sea, menos es. tienes un buen roce social, entonces eso es bueno conocerlo porque no todo el mundo tiene como esa facilidad o se presta para decir voy a salir a rumbear, voy a salir a hacer X actividad. Por ejemplo, me mencionaste que haces patinaje. ¿De pronto has explorado algún deporte de manera más competitiva? De pequeña estaba en un curso de natación. De hecho, me gané una medalla de bronce. Llegué de tercera. Creo que es la única medalla que me gana en la vida. Pero sí, en esa época estaba en el equipo de natación de un club de deportes en Armenia. En el colegio en algún punto también llegué a estar en el equipo de fútbol. El teatro siempre me ha gustado mucho, también estudié teatro un tiempo. Pero así como a nivel profesional y continuo, no. Yo creo que si no hubiera dejado de patinar, en algún momento lo hubiera podido hacer, porque creo que aprendí a patinar antes que aprender a caminar. Entonces, y lo hacía mucho todos los días, era muy buena en ello. Pero lastimosamente es de las actividades que cuando uno crece cree que solamente son para niños, y en realidad pues es una tontería, porque otra cosa que dejé de hacer también que me gustaba mucho era, por ejemplo, dibujar, hacer mamarrachitos, y también dejé de hacerlo y es algo que también he ido retomando porque pues ya entiendo perfectamente que no tiene nada que ver con la edad, que si simplemente es algo que a uno le saca una sonrisa hacer, pues hay que hacerlo y ya está. Entonces, pues lastimosamente nada profesional, pero el patinaje hubiera sido de seguro que sí lo hubiera podido hacer. Este es un momento de la vida en el que yo digo, no crezcan, sigan siendo niños, es una trampa. Totalmente. Mira que interesante lo que dices y yo pues qué te podría decir respecto a ello. Podrías explorarlo, de pronto hay posibilidades de algún otro deporte y bueno, ya eso tú lo pondrás en consideración y teniendo en cuenta de que tienes un recorrido y tienes ese espíritu deportivo. Algo más que quiero preguntar es quiénes han sido esas personas que han estado contigo en los momentos difíciles, porque si bien tuviste una crianza y tuviste personas que supieron orientarte y llevar tu situación de la mejor manera, siempre uno tiene a alguien, y a mí me gusta resaltar a ese alguien que siempre ha estado ahí con uno y que siempre está para cuando uno lo necesita. Esa es mi mamá. En definitiva, mi mamá, mi hermana y yo siempre hemos sido como un núcleo que ha trabajado siempre como en equipo, obviamente con dificultades y problemas, no siempre nos la llevamos tan bien como suena, no es todo tan idílico, pero siempre han sido las personas que han estado ahí y sobre todo mi mamá, que es prácticamente ella me enseñó a escribir, a buscar la manera de cómo escribir, la manera de cómo hacer las cosas sin tener que ir hasta el caso de, no, es que ella necesita cuidados especiales, es que no. Siempre como, bueno, vamos a intentarlo
a su manera, hágale como usted pueda, a su ritmo. Siempre ha sido mi mamá la que estaba ahí. ¿Has ejercido la docencia en algún momento, en algún colegio o de manera independiente? Siempre trabajé en academias privadas. Yo me gradué de licenciatura en lenguas modernas en la Universidad del Quindío, en Armenia, y de ahí, bueno, estando en la universidad ya era tutora de francés. En la misma universidad trabajé media carrera como tutora, ayudándole pues a otros estudiantes con el idioma. Y luego cuando me gradué me fui a vivir 3 años y medio a Medellín, en donde trabajé en una academia muy reconocida durante esos años. Independientemente siempre he dado clases también personalizadas, privadas por así decirlo, entonces como al ritmo de cada persona. Y luego en Armenia también trabajé un tiempo en otra academia cuando volví de Medellín, que ahí estuve un poco menos de tiempo, pero también estuve ejerciendo, pero siempre han sido academias en el sector privado. La experiencia con estos claustros o estas academias, ¿qué tal? Es muy enriquecedora, la verdad. Me ha gustado. Desde que hice las prácticas en la universidad, que fueron en 2 colegios diferentes, una fueron con niños de preescolar y otros con ya pelados de 11, 12, 15, que eran como de séptimo, si no estoy mal. Desde las prácticas me di cuenta que iba a ser complejo, que obviamente pues sabemos que los niños son los que menos filtro tienen y los que más al punto van cuando se trata de querer saber algo. Pero también fue muy bonito ver cómo sí logré conectar con ellos y al final no querían que me fuera, profe, quédese, que sea usted la profe. ¿Alguna experiencia que te haya marcado de tu trasegar con los niños o en alguno de estos institutos que nos quieras compartir? La verdad, en cada uno de los lugares en donde practiqué la docencia, siempre me pude llevar recuerdos bonitos, como te dije, no sé, creo que conecto bien con los niños, tengo como, no sé, la energía sincronizada, de manera que con los niños siempre me la he llevado bien. Entonces, los niños me hacían carticas, cuando hice las prácticas con los de preescolar, todos lloraron el día que me despedí, me hicieron cartas y bueno, eso es muy lindo porque pues uno ve que realmente como que sí tiene un papel importante en la vida de los demás. Con los más adultos ya cuando pasé a séptimo, al comienzo fue complejo porque pues ya son más curiosos todavía, más preguntones, pero también muy lindos, o sea, siempre me querían ayudar, profe, yo le borro el tablero, profe, venga, yo le recojo eso que se le cayó, siempre como con la disposición de querer ayudarlo a uno, entonces muy lindo. Y en Medellín incluso quedé en contacto con varios estudiantes que hoy en día todavía me escriben y me cuentan cómo les va y cómo va el proceso de sus vidas. Entonces, la verdad, muy, muy chévere. Ok. Me parece genial que nos compartas esas experiencias. Actualmente, de pronto, en esa búsqueda de empleo, ¿has tenido dificultades o todo normal por ahí? Cuando me gradué de la universidad, justamente en el momento en que recibí el diploma, yo miré a mi mejor amiga y le dije, ¿y ahora qué? No pensé llegar tan lejos, ¿ahora qué hago? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Cómo voy a hacer? Porque obviamente, pues, lastimosamente Colombia todavía es un país que le falta mucho desarrollo en muchos ámbitos y yo sentía que nadie me iba a dar trabajo, que no iba a aparecer, que no parecía posible ser una persona confiable a la que me fueran a... Y mira que no, sinceramente las veces que he aplicado a trabajos y que he estado como en la disposición de querer servir, se ha presentado la oportunidad, se me han dado las cosas y no he tenido problemas a nivel como directamente que tengan que ver con mi condición, no, sinceramente me ha ido bien por ese lado. Perfecto, qué bueno escuchar cosas como esas. Me parece fenomenal, ya teniendo en cuenta que en muchos escenarios encontramos personas que por tener una condición X no aplican a algún trabajo.
Sí, no nos llames, Sí. nosotros te llamamos. Bien, ya casi para terminar, ¿hay algo que tú quieras decirle a las personas que nos están viendo? ¿Alguna reflexión final? Bueno, nada, lo que les decía ahora, todo es la actitud. Sinceramente, sea lo que sea que se te presente en la vida, pues es tener la actitud de enfrentar, de cómo voy a enfrentar eso, porque cosas siempre van a suceder, pero no es lo que le suceda a uno, sino uno cómo las va a llevar a, cómo va a encontrar la solución para salir de ellas. Entonces, todo está en uno, en la mente y en querer. Eso es lo ¿En que qué hace uno con lo que le tocó vivir? Bueno, son las palabras de Juliana, palabras que nos llegan al corazón. Definitivamente, cada episodio aprendemos algo nuevo y este es un espacio donde las personas como Juliana y yo alzamos nuestras voces. Este es un espacio donde las personas que somos invisibles nos hacemos visibles. Gracias por ver este episodio. Juliana, despídete de las personas que nos están viendo. Adiós, muchachos, que estén muy bien. En ese orden de ideas, los esperamos en nuestro próximo episodio. Recuerden que JG Podcast es un espacio en el que cabemos todos. Es un espacio donde los que somos invisibles nos hacemos visibles.